Cada enero millones de jubilados esperan el mismo anuncio: el ajuste por costo de vida. En 2026, el Seguro Social subió 2,8%. Los titulares hablaron de protección, de alivio, de estabilidad. Pero hay una pregunta que casi nadie hace. Si todo está ajustado a la inflación, ¿por qué la jubilación se siente más frágil que antes? Medicare. Parte B cuesta hoy $202,90 al mes. Las pólizas suplementarias agregan más. Los impuestos a la propiedad suben en muchas zonas. Los seguros del hogar aumentan. El alquiler se renueva con cifras distintas cada año. El depósito llega, pero la presión no desaparece. La jubilación en 2026 no está fallando de golpe. No hay una señal roja que lo anuncie. Lo que existe es algo más silencioso. Un desfase entre ingresos fijos y gastos que cambian. Y cuando ese desfase se acumula durante años, el problema no es el tamaño del cheque, es la estructura completa del plan. Hoy no vamos a hablar de un número mágico. Vamos a analizar si el sistema que sostiene la jubilación todavía resiste el peso del costo de vida en 2026. A primera vista, un aumento del 2,8% parece una buena noticia. El Seguro Social sube. La lógica sugiere que el poder adquisitivo se mantiene. Si los precios aumentan y el beneficio también, el equilibrio debería sostenerse. Pero la fórmula importa. El ajuste anual se calcula con base en el índice C, P y W, que refleja los patrones de gasto de trabajadores urbanos activos. Personas que todavía se desplazan al trabajo, que gastan en transporte, ropa laboral y categorías que no pesan igual en el presupuesto de un jubilado. Un jubilado promedio distribuye su dinero de manera distinta. Una mayor proporción va a salud, vivienda, servicios públicos y seguros, categorías que no siempre se mueven en sincronía con el índice general. Aquí aparece el desfase. Si el precio de la gasolina baja, el índice puede moderarse. Pero muchos jubilados ya no conducen diariamente. Esa reducción no cambia su realidad. En cambio, si las primas médicas suben o el seguro del hogar aumenta en ciertas regiones, ese impacto se siente directamente en el presupuesto mensual. El promedio nacional puede indicar estabilidad. La experiencia individual puede contar otra historia. Con el tiempo, pequeñas diferencias se acumulan. Si la atención médica crece a un ritmo superior al ajuste anual y los impuestos a la propiedad suben más rápido que ese 2,8%, el margen comienza a comprimirse. No de manera dramática, no en un solo año, sino gradualmente. Y el problema en la jubilación es que los ingresos son en gran medida fijos. Durante la vida laboral, un salario puede crecer. Cambiar de empleo puede mejorar ingresos. Existe margen de negociación. En la jubilación el ajuste es automático y limitado. No hay horas extra para compensar un aumento inesperado. No hay ascenso que equilibre un incremento en primas. El aumento crea la sensación de protección. El depósito es mayor que el del año anterior. La estructura parece intacta. Pero si los gastos reales crecen más rápido que el ajuste oficial, el poder adquisitivo comienza a deslizarse lentamente. Y ese deslizamiento sería manejable si el mayor gasto en la jubilación fuera estable y predecible. No lo es. Si el ajuste anual genera un desgaste lento, la salud introduce cambios bruscos. En 2026, Medicare, parte B, cuesta $202,90 al mes. A eso se suman deducibles anuales, copagos y, en muchos casos, primas adicionales por planes suplementarios o Medicare Advantage. Los medicamentos pueden dividirse en niveles con distintos costos. Incluso antes de enfrentar una enfermedad grave, una parte significativa del ingreso mensual ya está comprometida. Para un jubilado que recibe alrededor de $2,000 al mes del Seguro Social, una prima cercana a $200 representa aproximadamente una décima parte de su ingreso. Y eso es solo la base. El verdadero desafío no es la prima mensual. Es la imprevisibilidad. El gasto médico en la jubilación no es lineal. Puede mantenerse relativamente bajo durante años y luego cambiar de forma permanente tras un solo diagnóstico. La vida asistida en Estados Unidos promedia cerca de $70,000 al año.
Una habitación privada en una residencia puede superar los $120.000 anuales. Medicare no cubre completamente el cuidado prolongado de tipo custodial. Muchos planes de retiro funcionan bien en años normales. El problema aparece en los años anormales. Un evento médico importante puede coincidir con un mercado financiero débil. Si los activos bajan y al mismo tiempo los retiros aumentan para cubrir gastos médicos, el impacto no es temporal. Extraer dinero cuando las inversiones están deprimidas reduce la capacidad de recuperación futura. Es el llamado riesgo de secuencia de retornos, y a diferencia de los gastos discrecionales, la salud no puede pausarse. Se puede reducir un viaje, se puede cancelar una suscripción, no se puede posponer un tratamiento necesario. Esta es la razón por la cual la salud no es solo una categoría más en el presupuesto. Es el factor que puede transformar un año estable en un punto de inflexión. La pregunta real no es ¿cuánto gastas en promedio? Es cuánto podrías gastar en el peor momento. Y la capacidad de absorber ese momento depende en gran parte de otro elemento estructural, la vivienda. Si la salud introduce volatilidad, la vivienda determina cuánta volatilidad puedes soportar. Para muchos jubilados, la vivienda es el gasto fijo más grande. Puede ser una fuente de estabilidad o una presión constante, dependiendo de la estructura. Quienes poseen su casa sin hipoteca parten con una ventaja clara. No tener un pago mensual reduce las obligaciones básicas y ofrece una sensación de seguridad. Si el seguro social cubre gran parte de los gastos esenciales, el presupuesto respira. Pero ser propietario no significa estar protegido de aumentos. Los impuestos a la propiedad pueden subir con nuevas tasaciones. En varios estados, las primas de seguro del hogar han aumentado debido a riesgos climáticos y mayores costos de reconstrucción. El mantenimiento no desaparece con la edad. Un techo nuevo, una reparación estructural o sistemas eléctricos antiguos implican miles de dólares inesperados. La vivienda pagada reduce riesgo pero no elimina costos. Para quienes aún tienen hipoteca, el margen es más estrecho. Incluso un pago moderado fija una obligación mensual que no depende del comportamiento del mercado ni de la salud. Refinanciar puede ser difícil con ingresos fijos. Si ocurre un evento médico o una caída financiera, la hipoteca sigue allí. Los inquilinos enfrentan otra dinámica. A nivel nacional, una proporción significativa de adultos mayores que alquilan destina más del 30% de su ingreso a vivienda. En algunas ciudades, esa cifra es mucho mayor. A diferencia de una hipoteca de tasa fija, el alquiler puede ajustarse cada año. Un aumento del 5 o 10% cambia inmediatamente la ecuación. No hay acumulación de patrimonio que compense el incremento. No existe protección de largo plazo. La estabilidad en la vivienda crea una pista larga. La vivienda variable acorta esa pista. Además, existe el tema de liquidez. Muchos jubilados tienen una parte importante de su patrimonio en el valor de su casa. En papel parecen solventes. En flujo mensual pueden sentirse limitados. El patrimonio inmobiliario no paga facturas hasta que se convierte en efectivo, y convertirlo no siempre es simple ni inmediato. La estructura de vivienda define el nivel de presión que un presupuesto puede absorber. Y después de vivienda, la mayoría de las personas mira el número que consideran decisivo, el saldo acumulado. Cuando se habla de preparación para el retiro, casi siempre aparece una cifra, el total en la cuenta de jubilación, el saldo del plan 401K, el valor del IRA. La conversación comienza y termina en ese número. Pero un número aislado no cuenta toda la historia. Los promedios nacionales pueden mostrar balances de 6 cifras para personas cercanas al retiro. Sin embargo, el promedio está influenciado por un grupo más pequeño con activos muy elevados. La mediana, que refleja mejor la experiencia típica, suele ser considerablemente menor. Esta diferencia revela algo importante. La preparación para el retiro es desigual. Muchos hogares dependen en gran medida del seguro social y utilizan sus ahorros como complemento, no como motor principal de ingresos. En esos casos, el saldo no ofrece lujo, ofrece margen limitado. Incluso para quienes han acumulado montos significativos, el riesgo no desaparece.
cambia de forma. Durante la etapa laboral, una caída del mercado puede ser incómoda pero manejable. Las contribuciones continúan y el tiempo permite recuperación. En la jubilación el flujo se invierte. Se retira dinero en lugar de aportarlo. Si el mercado cae 20% en los primeros años y los retiros siguen constantes, el impacto puede ser permanente. Extraer fondos. Cuando los valores están deprimidos, reduce el capital disponible para participar en la recuperación posterior. Este es el riesgo de secuencia de retornos. No depende del rendimiento promedio a largo plazo, depende del orden en que ocurren los rendimientos. Además, existe el componente conductual. Algunos jubilados reducen exposición al riesgo después de una caída significativa, consolidando pérdidas. Otros mantienen tasas de retiro diseñadas para contextos de crecimiento más alto. Ambas decisiones pueden acelerar el agotamiento. Aquí es donde el costo de vida en 2026 se vuelve determinante. Si los gastos esenciales aumentan mientras el mercado fluctúa, la presión sobre el saldo se intensifica. El número que parecía suficiente bajo condiciones normales se comporta de manera diferente bajo estrés. Un saldo grande puede ofrecer comodidad, pero la verdadera pregunta es si la estructura completa resiste escenarios adversos, porque al final no es el tamaño del capital lo que define la estabilidad. Es la relación entre ingresos confiables y gastos obligatorios. Eso nos lleva al concepto más importante de toda la conversación, el margen. En la jubilación el concepto más importante no es la edad ni el saldo total acumulado, es el margen. El margen es la diferencia entre ingresos confiables y gastos esenciales. No incluye vacaciones ni caprichos. Incluye vivienda, salud, alimentos, servicios públicos y seguros. Es la distancia entre lo que entra de forma predecible y lo que debe salir sin excepción. Cuando ese margen es amplio, la volatilidad puede absorberse. Cuando es estrecho, cualquier variación se siente como una amenaza. Imaginemos 3 escenarios simples. Primer caso, un jubilado sin hipoteca con gastos básicos moderados y parte significativa cubierta por el seguro social. Sus ahorros financian gastos discrecionales. Si el mercado cae temporalmente, puede reducir viajes o posponer compras grandes. El núcleo de su presupuesto permanece estable. Existe flexibilidad. Segundo caso, un jubilado que alquila y destina más del 30% de su ingreso a vivienda. Sus ahorros no son opcionales, son necesarios para cubrir lo esencial. Si el alquiler sube o enfrenta un evento médico, no hay mucho espacio para ajustar. Un mercado débil, combinado con gastos crecientes, puede erosionar rápidamente su estabilidad. Tercer caso, una persona con activos considerables, pero un estilo de vida diseñado para ingresos laborales altos. Vivienda costosa, gastos frecuentes, compromisos fijos elevados. Bajo rendimientos promedio el plan funciona, pero si el mercado cae 20% en los primeros años y los retiros continúan, la tasa efectiva aumenta. Reducir el estilo de vida se vuelve emocionalmente difícil. La jubilación en Estados Unidos no depende solo de cuánto se ahorró. Depende de si la estructura puede resistir años adversos sin romperse. Ahora imaginemos un escenario de prueba. El mercado baja 20%. El seguro del hogar aumenta 10%. Surge un evento médico que incrementa gastos durante 18 meses. ¿Tu plan seguiría funcionando sin cambios drásticos? La jubilación no es una fecha en el calendario. Es una arquitectura financiera. Y toda arquitectura necesita resistencia. Pero si hoy se siente más frágil que en generaciones anteriores, es porque el contexto cambió. Y ese cambio no es menor. La percepción de que retirarse es más difícil hoy no surge solo de experiencias individuales. Responde a transformaciones estructurales que se han acumulado durante décadas. En el pasado, muchos trabajadores del sector privado contaban con pensiones de beneficio definido. Estas garantizaban ingresos de por vida basados en salario y años de servicio. El riesgo de inversión lo asumía la institución, no el individuo. Hoy la mayoría depende de planes de contribución definida. El resultado final depende del rendimiento del mercado del momento en que se retire el dinero,
y de decisiones personales de inversión. El riesgo se trasladó del sistema al hogar. Al mismo tiempo, la esperanza de vida aumentó. Vivir hasta los 85 o 90 años es cada vez más común. Eso implica financiar 20, 25 o incluso 30 años sin salario. Cada año adicional amplifica la exposición a ciclos económicos, inflación médica y cambios en políticas públicas. El mercado inmobiliario también evolucionó. En muchas regiones los precios de vivienda crecieron con fuerza en las últimas décadas. Para propietarios de largo plazo, esto puede significar patrimonio acumulado, pero también implica mayores impuestos seguros más caros y costos de mantenimiento más altos. Para inquilinos, la oferta limitada en ciertas ciudades ha presionado los alquileres al alza. En paralelo, la inflación médica ha superado durante largos periodos a la inflación general. Los avances tecnológicos mejoran tratamientos y prolongan la vida, pero también incrementan costos. Existe además un cambio cultural. La jubilación ya no se percibe como una etapa de reducción. Muchas personas esperan décadas activas con viajes, actividades y comodidad similar a la etapa laboral. Esa expectativa es legítima, pero exige una estructura financiera más robusta. El resultado es claro. El riesgo que antes estaba parcialmente distribuido, ahora recae principalmente en el individuo. La planificación requiere más precisión, más disciplina y mayor tolerancia a la incertidumbre. Entonces, la pregunta no es si retirarse es imposible en 2026. La pregunta es qué significa realmente que sea asequible. La jubilación no suele derrumbarse de un día para otro. Se ajusta, se comprime, se vuelve más sensible a cada variación. En 2026 tres fuerzas definen la realidad: la volatilidad médica, la estructura de vivienda y la sostenibilidad de los retiros. El ajuste del seguro social puede ofrecer alivio temporal, pero no elimina el desfase si los gastos esenciales crecen más rápido. La verdadera pregunta no es ¿cuánto tienes acumulado? Es cuánto margen mantienes cuando las condiciones se vuelven adversas. La jubilación en Estados Unidos sigue siendo posible, pero ya no es automática, es condicional. Depende de estructura, disciplina y resistencia. Entender el costo de vida en 2026 no es pesimismo, es preparación, porque la jubilación en Estados Unidos no fracasa por falta de optimismo. Fracasa cuando confundimos estabilidad con seguridad, y estabilidad sin margen es solo tranquilidad temporal. Roe no elimina el desfase si los gastos esenciales crecen más rápido. La verdadera pregunta no es cuánto tienes acumulado, es cuánto margen mantienes cuando las condiciones se vuelven adversas. La jubilación en Estados Unidos sigue siendo posible, pero ya no es automática, es condicional. Depende de estructura, disciplina y resistencia. Entender el costo de vida en 2026 no es pesimismo, es preparación, porque la jubilación en Estados Unidos no fracasa por falta de optimismo. Fracasa cuando confundimos estabilidad con seguridad. Y estabilidad sin margen es solo tranquilidad temporal.